cualquier lesión que esté por arriba del núcleo rojo da una postura de comunicación, y una lesión que esté por debajo del núcleo rojo da una postura de deceleración. El tracto reticulo vaginal, que lo que hace básicamente es aumentar el tono extensor. Básicamente es tono extensor, pero depende. Si estamos hablando de un retículo espinal continuo, es aumentar el tono extensor. Estamos hablando de un retículo espinal vulvar, es disminuir el tono extensor. Y si hablamos de los tractos vestíbulo-espinales, estamos hablando ya de los mediales y de los laterales. Los laterales para reforzar el sistema antigravitatorio, y los mediales básicamente para la parte de estabilidad de columna cervical. Entonces, acordémonos que existe un lemnisco medio y un lemnisco lateral. El lateral ya lo hemos visto en la parte auditiva. El medio lo vamos a ver con todo lo que es el sistema de cordón posterior. Entonces, el sistema de cordón posterior, pues sabemos que la información viene y la primera neurona va a estar a nivel de lo que es ganglio raquídeo posterior. Y después de esto, llega a su cordón posterior, ipsilateral, y después asciende hasta el nivel de los núcleos, o sea, el núcleo grácil o el núcleo cuneiforme. Bol o borde. Sabemos que el grácil viene de miembros inferiores y el cuneiforme de miembros superiores. Y a nivel de este segmento es el bulbo cuando va a cruzar. Cruza y asciende como lemnisco medial hasta llegar a la altura del tálamo, en donde a nivel de lo que es el núcleo ventroposterolateral encontrará su tercera neurona. Y después se va a la corteza somatosensitiva primaria, que es la 312, y después puede irse así a la corteza de asociación sensitiva, que va a ser el 5 y el 7. Diferente es si nosotros hablamos de las espinotalamáticas, que es básicamente la parte termoanestésica. Lo mismo venía por lo que era el ganglio raquídeo posterior, venía por lo que era el fascículo posterolateral de Lisagua, ascendía uno o dos segmentos en el mismo, a nivel de la misma estructura, unos segmentos arriba o abajo, cruzado por medio de lo que era la comisura blanca anterior por las fibras nerviosas A delta y C, llegaba a los segmentos anterior o lateral y ascendía como sistema anterolateral hasta el núcleo ventroposterolateral, y de allí iba a la corteza sensitiva primaria 312. Esto ya lo hemos visto. Acordémonos que un síndrome de Bronze-Quart básicamente es esa hemisección medular. Como buena hemisección medular, tiene un compromiso tanto ipsi como contralateral. Lo contralateral son los haces espinotalámicos y lo ipsilateral es solamente cordón posterior, pero también es la debilidad por el compromiso del cordón lateral. Hemisección medular es compromiso de médula, por eso es hemisección medular. A nivel de Bronze-Quart ya vamos a ver un caso clínico, un poquito, que es con un compromiso pulpar. Los haces espinos cerebelosos, no olvidemos que tenemos los espinos cerebelosos posteriores, anteriores, el puño cerebeloso. Sabemos que los haces espinos cerebelosos están relacionados con la propiocepción inconsciente. ¿A qué zona del cerebelo llegan? No, el haz espinos cerebeloso. ¿A qué zona anatómica del cerebelo llega? A la vermis. Al vermis. Llega al vermis. Al núcleo es Fastigio. ¿Y por qué vía sale? por la vía cerebelo, rubro, tálamo, cortical. Con cuidado. Estoy hablando del espino cerebeloso. Si esto llega al vermis, puede salir por tálamo o sale por el fastigio reticular. Una cosa es espino cerebeloso, otra cosa son las vías vestibulares, otra cosa son las vías dentado, rubro, tálamo, corticales. Son diferentes tipos de vías. Entonces, en el espino cerebeloso trae la propiocepción inconsciente de los miembros inferiores. Estos ascienden ipsilateralmente e ingresan a cerebelo por medio del pedúnculo cerebeloso inferior. Es diferente si hablamos del espino cerebeloso anterior, que sabíamos que hacía el cruce por medio de lo que son las fibras del borde anterior y ascendía ingresando nuevamente a cerebelo por medio del pedúnculo cerebeloso superior. Ahora, es la única vía que ingresa a cerebelo por el pedúnculo cerebeloso superior. Porque todas salen. ¿Cuál es? No es la única vía. ¿Cuál es la otra vía que entra por el pedúnculo cerebeloso superior? Recto cerebeloso. Hay más de 10 vías de cerebelo. La otra es la recto cerebeloso. Otra de las vías, pedúnculo cerebeloso medio. ¿Quién entra
entra por pedúnculo cerebeloso medio. Es cortito, cerebeloso, cortito, cerebeloso. Ponto cerebeloso. Ponto cerebeloso entra por pedúnculo cerebeloso medio. Entonces, la esto de acá, simplemente a modo de recordar. Número 6. El tecto cerebeloso, el origen, que son los folículos inferiores, llega a nivel de lo que son los lóbulos, entra por el pedúnculo cerebeloso superior. El ponto cerebeloso, que llega también a nivel de los lóbulos, o sea, los hemisferios cerebelosos, entra por el pedúnculo cerebeloso medio. Y los espinos cerebelosos, sabiendo que el posterior entra por el pedúnculo cerebeloso inferior. El cuño cerebeloso, que es la percepción inconsciente, pero de los miembros superiores, que entra por el pedúnculo cerebeloso inferior, al igual que el espino cerebeloso posterior, que es la percepción inconsciente de los miembros inferiores y que también entra por el pedúnculo cerebeloso inferior. A diferencia del espino cerebeloso anterior, que es la percepción inconsciente de miembros inferiores, pero que entra por el pedúnculo cerebeloso superior, pero que cuando hace el cruce a nivel de médula espinal, su ascenso es por medio de las células del borde anterior. Tablas dorsal. Tablas dorsal es un compromiso por sífilis a nivel de lo que es el cordón posterior. Sabemos que sus manifestaciones clínicas van a ser todo de cordón posterior, por ende, tacto fino, vibración y propiocepción consciente. Entonces, si hablamos solamente de sensibilidad, nuevamente, sensibilidad son vías ascendentes, no tienen nada que ver con vías descendentes. Si son ascendentes, realmente hablamos de termorgesia y hablamos de tacto fino, vibración y propiocepción consciente. Si es termorgesia, sabemos que el cruce es a nivel de médula espinal. Si es de las demás modalidades sensitivas, el cruce es a nivel pero del bulbo raquídeo. Y ambas van a llegar al mismo tipo de núcleo talámico, que va a ser el ventro posterolateral. Si hablamos a nivel de lo que es el cerebelo, es distinto. Hablamos de una propiocepción de tipo inconsciente. Y el pedúnculo cerebeloso, ambos van a ingresar ipsilateralmente, pero la diferencia es de que nuestro espino cerebeloso posterior, al igual que nuestro cuño cerebeloso, nada más que son diferentes tipos de propiocepción inconsciente de miembros superiores o de miembros inferiores, van a ingresar por el pedúnculo cerebeloso inferior. Pero el espino cerebeloso anterior hace cruce en médula, asciende y vuelve a cruzar, solo que su ingreso es por pedúnculo cerebeloso superior. Doctor, el núcleo de aquí está en las películas de los espinos. Es para lo de los espinos cerebelosos. Pero es sobre todo para miembros superiores. Ah, o sea, cuño. Cuños cerebelosos. Acordémonos que tenemos 4 tipos de núcleos. Los núcleos vestibulares superiores, inferiores, mediales y laterales. Dentro de los vestíbulos espinales superiores eran aquellos que estaban relacionados con el tercero, el cuarto y el sexto. Los mediales se relacionaban con médula espinal, con el tercero, el cuarto y el sexto, pero también con el fascículo longitudinal medial. Si están relacionados con el fascículo longitudinal medial, ¿cómo se llama aquella alteración del fascículo longitudinal medial? Oftalmoplegia internuclear. Okay. ¿Y en qué síndrome de Puente se ve alterado? Pero en el síndrome de Fourier se ve alterado porque es la alteración de la mirada horizontal. Okay. Tenemos el haz retículo espinal, que básicamente va a mediar todo lo que es el tono muscular, el rubro espinal. Una hernia central en un inicio, ¿qué tipo de postura adopta el paciente? En un inicio de cuadro. De En un cortica. inicio de cuadro de cortica. Con el tiempo el paciente desciende. Una hernia amigdaliana. ¿Cuál es el cuadro clínico del paciente? De cerebro. De cerebro, porque la descendente está por debajo. Okay. Y el aspecto espinal, que básicamente está relacionado, bueno, el núcleo de Clark es con miembros inferiores. Y el aspecto espinal, que básicamente está relacionado con lo que es la estabilidad de la columna cervical, pero ante cualquier tipo de giro ante un estímulo visual o auditivo. Entonces,
sabemos que el control motor está dado no solamente por la vía corticoespinal o incluso corticopontina, corticobulbar, sino también por el cerebelo y también por los ganglios basales. Y cuando hablamos de ganglios basales, son aquellos que nos van a permitir modular la velocidad, la amplitud, el movimiento, pero para eso se comunica tanto corteza con ganglios basales por medio de la vía corticoestetal. ¿Qué tipo de función tiene esta vía? ¿Excitadora o inhibidora? Excitadora. ¿Cuáles son las otras vías excitadoras? Tálamo sobre el globo interno, y te podríamos decir una más que es el tálamo sobre la corteza en respuesta, porque el tálamo es excitador, excepto que no. El reticular. El reticular es el que no es excitador, es inhibidor, porque es la compuerta que nos va a evitar que podamos mandar algún tipo de estímulo, por ende tiene que ser inhibidor. Además, si hablamos de vías, teníamos dos, directa e indirecta. La directa va a estimular, o ya estimular, pues excitador. La indirecta es inhibidor por excelencia. Si hablamos a nivel de cortes transversales de médula espinal, tenemos un segmento anterior y posterior. ¿Dónde se encuentran los músculos extensores? ¿En la posición anterior o posterior? Extensores. Anterior. Los extensores o antirevectorios están anterior y los flexores están más a nivel posterior. Los haces corticoespinales nacen a nivel de corteza motora primaria, área 4 de Brodmann, descienden por corona radiada, van por brazo posterior de cápsula interna. Ahora, cápsula interna tiene brazo anterior, rodilla y brazo posterior. En la rodilla está el haz corticobulbar y en la parte de cápsula interna, en su brazo posterior, tiene brazo de la persona, tiene tronco y tiene pierna. Esta es la distribución somatotópica, si queremos pensar, para el paciente que puede estar desarrollando. La irrigación de la cápsula interna generalmente son por las arterias ventriculoestriadas, las ramos perforantes de la arteria cerebral media. Ahora, hay mucha confusión respecto a entonces dónde entra la correa anterior. Hay que darnos cuenta que una cosa es que nos plantea en el caso de un síndrome motor puro. Si es un síndrome motor puro, es decir, solamente es debilidad y nada más, no estoy hablando nada más de ventriculoestriadas. Es diferente si la plantea en el caso de un paciente con hemiparesia, más hipoestesia, más compromiso de hemianopsia. Ahí yo estaría hablando de una coroidea, porque la coroidea no solamente irriga el brazo posterior, irriga al tracto óptico también. Entonces, si es un compromiso con acidificación, además de la parte visual, estaría más hablando de coroidea anterior. Después del brazo posterior de la cápsula interna, me voy a los 3/5 mediales del pie del pedúnculo cerebral. Me voy a puente, allí sería vía córtico-pontina, córtico nuclear del puente. Me voy a bulbo, córtico-vulvar, y en bulbo decuso a nivel de las pirámides vulvares. Y llego a cordón lateral, no al asta lateral. En el asta lateral, ¿qué hay? Autónomo. El simpático, desde T1 hasta L2. Acá está lo que les decía. Si hablamos de somatotopía, a nivel más anterior los músculos extensores, a nivel más posterior los flexores. Ahora, esto de acá. Brazo anterior, rodilla y brazo posterior. En la rodilla, el haz corticobulbar, y en el brazo posterior, la somatotopía en lo que respecta a la cápsula interna. Los haces vestíbulo-espinales, no olviden que generalmente, si bien tenemos 4 núcleos, pero son 2 haces vestíbulo-espinales, el medial y el lateral con los músculos antigravitatorios y el espinal con estabilidad de columna cervical, y el retículo espinal con el tono, el rubro espinal con la flexión de miembros superiores por sobre todo, y el tecto espinal con el equilibrio de columna cervical, pero ante un tipo de estímulo visual, porque tiene o inicia su vía a nivel de colículos superiores. Y ya sabemos que los colículos superiores son un centro para la visión, en cambio los colículos inferiores eran uno de los centros de relevo en la audición, antes de llegar al núcleo geniculado medial, en la audición. Y las posturas. Cualquier tipo de paciente con alteración por encima del núcleo rojo adopta una postura de decorticación. Cualquier paciente por debajo del núcleo rojo adopta una postura de desecación. Un paciente con compromiso de primera motoneurona, cuando hablo de primera motoneurona hablo de corteza motora primaria, de pedúnculo cerebral e incluso hasta cordón lateral. ¿Cuál es el cuadro clínico que van a ser? Hiperreflexia. Espasticidad, hipertonia, hiperreflexia,
Alba, Binsky, Clonus, Hoffman. Paciente con compromiso de segunda motoneurónica, que es hasta anterior, hipotonía, fasciculaciones, atrofia, arreflexia. Este es el cuadro comparativo y ahora sí, vamos a hacer. Un paciente se presenta con pérdida selectiva de la sensación del dolor y temperatura en ambas manos. Muy bien, ¿dónde está la lesión? Cordón lateral no puede ser porque el cordón lateral es debilidad. Porque el cordón lateral lleva la vía. ¿Qué vía lleva el cordón lateral? Corticospinal. Eso sí, no es primera motoneurona y nos están hablando de termoalgesia. Es la C. ¿Por qué es la C? Puede agrandarse más. Comisura blanca anterior es como si fuera una siricomiemia, que era un síndrome en Chal, pero en este caso primero afectado solo las manos. Esa pérdida muy bien tipificada allí de ambas manos, solamente está afectando ahorita como si fuera el inicio de lo que después va a ser el Chal. Dilata canal ependimario y por distribución de fibras, primero choca las cervicales, después a las torácicas, después a las lumbares y después a las sacras. No hay todavía compromiso motor, no hay compromiso de cordón lateral, no hay compromiso tal vez de cordón posterior, por eso dicen no otras modalidades sensitivas. Afecta el canal medular central, específicamente médula espinal cervical, que se extiende hacia sustancia blanca. ¿Cuál es el enunciado verdadero respecto a la información sensitiva del tacto epicrítico, vibración y percepción consciente? Cruza la línea media en la región caudal. ¿Qué tipo de cordón se está afectando? Posterior. Cordón posterior. La B. La B. Hasta posterior. La B. La D no puede ser. La B, no la B. tiene nada que ver con el hasta posterior. La B. La B. Hasta es sustancia gris. El cordón posterior no toca a la sustancia gris. Toca al cordón posterior, no al asta posterior. La B. B. Correcto. Cruza la línea media en la región caudal del bulbo. La A tampoco puede ser porque su ascenso ipsilateral es hasta el bulbo, no hasta el cuello. Llega a bulbo y en bulbo cruza la línea media en la región caudal del bulbo, la B. Una mujer de 76 años presenta entumecimiento y torpeza en la mano derecha. Por ejemplo, al buscar un vaso con agua, en ocasiones lo hace caer. ¿Qué entienden ustedes por esto de acá? Metría. ¿Qué arteria probablemente esté comprometida? Arteria cerebrosa posterior. Acuérdense que el cerebelo tiene relación por la cerebrosa superior, por la cerebrosa anterior inferior y por la cerebrosa posterior inferior. Entonces, si les está hablando de metría, nosotros estamos hablando por sobre todo de los hemisferios cerebelosos. Si uno dijera, ok, ¿por qué no vertebral? La vertebral está muy abajo y me daría la basilar. Y la basilar me daría más compromiso, primero de vermis, no tanto de hemisferios cerebelosos. Entonces se alejaría la posición. Igual con la clave E. Después las espinales, muy abajo. No me podría ayudar. La cerebelosa posterior inferior sería lo más cercano. Acuérdense que van a haber extra preguntas para marcar en su examen. Entonces, si están igual entre muchas claves, la que más se acerque a la zona que ustedes están pensando, ustedes están pensando ahorita en un hemisferio cerebeloso. ¿Quién se acerca más a esto? La que es cerebelosa. Porque abarca, pero no la tienes. Dijo que esencialmente la arteria basilar está afectada en los hemisferios cerebrales. Vermis. Pero la arteria basilar no está anterior. Claro, sí. Necesita el medio.
¿Cuál de los siguientes enunciados es correcto sobre los haces espinos cerebelosos? Sería más menos. Exacto. Por eso no sé. Pero ¿cuál es el correcto? La pregunta es ¿cuál es el correcto? Las células del borde anterior transmiten información al cerebelo correcto por medio de las espinos cerebeloso anterior. No puede ser la A. ¿Por qué no puede ser la A? Pero es miembro Cerebeloso superior. es miembros superiores, correcto. No puede ser la C, porque Clark es por sobre todo miembros inferiores, no miembros superiores. Entonces, no va por allí. Después, la B, el espino cerebroso rostral es por sobre todo miembros superiores, miembros inferiores. También se va yendo por ahí. La E es la más cercana, células del borde medular anterior, va con espino cerebroso anterior. En este caso, el siguiente, el 5, está bien interesante. No tanto por el glioma, porque no es motivo ahorita de podernos pensar en qué es un glioma, sino en un tumor que afecta la región rostral del bulbo en el lado derecho. ¿Cuál es la clínica? Puede ser como un dedo, pero no te ponen nada de rellenito. Te ponen, si te das cuenta, si haces una lectura rápida, te ponen solo modalidades sensitivas. Entonces la pregunta sería, si solamente me ponen modalidades sensitivas en un bulbo del lado derecho, ¿qué esperan encontrar con la termoalgesia? Que la afectación sea ipsi o contra. Contra. Ya está. Listo. Entonces, ¿dónde dice termoalgesia afectada en el lado izquierdo? En la clave B y en la clave C. Anulan A, anulan D y anulan E. Pero recuérdense que en el examen lo que menos tienen es tiempo. Tienen que empezar a anular claves. Tienen B y la C. La segunda pregunta sería, tienen que pensar cómo está el tacto, la vibración y la propiocepción en el bulbo. Ipsi o contra. En el bulbo, no en la médula. En el bulbo, no en la médula. Es contra. Es contra. Yo no estoy hablando de una hemisección medular. En una hemisección medular es ipsi, porque no cruzó. En un bulbo ya cruzó. En un bulbo ya hizo el cruce, porque incluso les hablan de que está en la región rostral del bulbo. Si este es el bulbo, está diciendo que el bulbo está acá y el cruce está acá. Ya cruzó. Entonces, la lesión es también contralateral. En la caja B. Ambos van a ser del lado izquierdo. Diferente es que ustedes hagan una hemisección medular. Si hacen un corte en médula, es espinotalámico contralateral con ipsilateral cordón posterior y debilidad ipsilateral. Pero si ustedes tocan a bulbo, en bulbo ya cruzó tanto espinotalámico y también ya cruzó cordón posterior, porque el cordón posterior cruza en bulbo. Entonces la lesión tiene que ser contra. Y si no puedes ver región astral, si solo tenemos. Sí, solamente bulbo también. Ya cruzó. Apenas llega a bulbo cruzó. Una niña sube a un carrusel en un parque de diversiones. Este juego gira en una dirección y luego en otra. Cuando el chico baja de él, se tambalea para retomar el equilibrio. ¿Cuál es la vía comprometida? Vestíbulo espinal. Vestíbulo espinal lateral. correcto.
Un paciente fue admitido al hospital por un accidente automovilístico en el que fue arrojado contra un parabrisas. Golpea la cabeza, le hace una tomografía y encuentra sangre. Esta sangre provoca un acúmulo y comprime el pedúnculo cerebral izquierdo. ¿Qué pasa por el pedúnculo cerebral izquierdo? La vía corticoespinal, correcto. Si hay una lesión de la vía corticoespinal, ¿cuál es el cuadro clínico? ¿De primera o segunda? De primera. De todas las claves, ¿dónde está de primera? Mira, ya, aumento de los reflejos. Porque a lo que voy es que, acuérdense que el examen no tiene tiempo. Tienen que ser rápidos, porque van a haber 8 preguntas para marcar. Entonces, tal vez lo que tienen que empezar a entrenarse también un poquito es en lecturas rápidas, pero lecturas con sentido, ¿no? Por ejemplo, acá les ponen mucho chimo. Yo voy a ver un caso clínico que lo que les va a servir de decir ahorita va a ser en la línea 5, me parece. Pero acá era simplemente qué pasa por el pedúnculo cerebral. Si ustedes saben qué pasa por el pedúnculo cerebral, ya está. Ahora, si no sabían, por ejemplo, de qué pasaba por allí, por ejemplo, ayer un grupo me dijo la sensibilidad, ahí sí ya estamos mal, ¿no? Porque ahí sí te vas a poner a buscar entre 5 claves. Pero si sabes que solamente es lo motor, anulas la C, anulas la D, ni siquiera lo lees, ya no pierdes tiempo, porque esa sensación no te sirve y te quedas entre dos. Dices, aumenta o reduce el tono, aumenta el tono, se acabó. La clave es la no marques eso. Esta vez, paciente tiene debilidad marcada en el brazo y la pierna derecha. Tono muscular aumentado. Si yo digo tono aumentado, estoy pensando en primera motoneurona. Después digo reflejos incrementados, sigo pensando en primera neurona. Además, acá ya empieza un poco lo raro. Sensación de vibración intacta en ambos lados del cuerpo. Esto me suena a cordón posterior. Y si es cordón posterior, me empiezan a plantear un caso de médula espinal. Okay. Y además me dicen que el alfilerazo en el lado izquierdo del cuerpo sí está alterado. Vamos a ver. Porque la vibración está intacta en ambos lados. O sea, el cordón posterior de ambos lados está bien. Es un síndrome medular anterior. ¿Qué arteria se compromete que puede afectar toda la médula anterior? Espinal anterior. Porque la espinal anterior irriga los 2 tercios anteriores de la médula espinal. Hago lectura rápida y ¿cuál de ellas tiene solo arteria espinal anterior? La B y la C. Ya no leo la A, ni la D, ni la E. No pierdo tiempo en eso. Me quedo con la B y con la C. ¿Por qué la B o por qué la C? Ya, pero ¿cuál de las dos? ¿Con cuál me quedo? La clave es la B. Ahora, ¿por qué no la C? No tiene síntomas, disfagia, no hay. Tendría otros síntomas, ¿no? Esa puede ser una buena respuesta. La otra respuesta también sería que en bulbo, acuérdense que en bulbo hay núcleos de bulbo. Y los núcleos de bulbo me faltaría que me digan disfagia, disartria, disfonía, que el paciente tiene poquito reflejo nauseoso, poco reflejo de oxígeno. No hay nada de eso. Es un buen síndrome medular, nada más. La B. Acuérdense de un Wallenberg. Un Wallenberg es por excelencia un síndrome vulvar que tenía no buen reflejo nauseoso, no buen reflejo de oxígeno, que el paciente tenía disfagia, disartria, tenía córnea, tenía ataxia, pero comprometía un poquito las vidas del cerebelo y demás. ¿Cuál de los siguientes síntomas es correcto respecto a las vías córtico-vulvares? Los corticovulvares pasaban por la rodilla. Pasaban por la longitud, correcto. Por ende, ¿cuál no es? La B. La B. Ya está. La B no es. La corticovulvar es motor. Ya está mal ahí. Por ende, no es la A. Me quedan 3. La B tiene contacto con volumen circuito para funcionar la actividad motor en la cintura completa y una ya, ¿no? ¿Alguna otra clave más? Correcto, es más completa. Porque no estamos hablando de una vía corticular,
corticobulbar, yo no estoy hablando de una vía corticoespinal. Corticobulbar es comunicación entre corteza con núcleos vulvares. ¿Cuáles son mis núcleos vulvares? Ya, el trigeminal puede ser uno de ellos, pueden ser los del 9, pueden ser los del 10, pueden ser los del 11, pueden ser los del 12. Entonces, si yo digo la D, da la impresión de que solamente extremidad completa, estoy hablando de miembros superiores y miembros inferiores, nada más. Estoy reduciendo a la córtico-vulvar a una neta vía córtico-espinal, y eso no es córtico-vulvar. Córtico-vulvar es la inervación que tiene la vía de la corteza con todos los núcleos motores. Un ejemplo sencillito es con la lengua. Con el hipoglotto, que es un córtico-vulvar. Yo me muevo y no tiene nada que ver mi lengua con mis miembros superiores y mis miembros inferiores. La respuesta más completa es que procede una inervación bilateral a la mayoría de los núcleos motores. La E, correcto. La E es una buena respuesta, pero esta de acá está dentro de esta. Entonces, eso también me preguntaron ayer algunos chicos. Cuando tengan dos claves, la que sea más correcta, la que englobe uno dentro de otro, más específica. Correcto. Además, acá te dicen en el tallo cerebral. No sabes el tallo cerebral. Todo el tallo cerebral. No. Acá te es un poco más específico, con los núcleos motores con los que contactan en el bulbo. Con todo el tallo cerebral, tronco encefálico, con mesencéfalo, con bulbo, con macro. Entonces, cuando tengan preguntas para escribir, para marcar, hay que dar cuenta. Si les ponen cuál es la falsa, la más falsa, cuál es la verdadera, la más verdadera, y dentro de las verdaderas, cuál engloba una dentro de otra. Eso también es válido. Esa de acá es bonita porque es larga, pero se puede contestar de una manera muy sencilla. A pesar de que el sistema motor descendente más primitivo, a pesar de ser el sistema motor descendente más primitivo, el haz retículo espinal tiene una amplia gama de funciones importantes. ¿Cuál enunciado es correcto sobre el haz retículo espinal? Antes de que se pongan a leer todo, ¿cuál es la función del haz retículo espinal? El tono. ¿Cuál de todas dice tono? Así de lectura rápida. La B. La B. Lo que yo haría es lo siguiente: ponen un puntito al costado de la B, que es su primera clave, y después se ponen a leer todas las demás. Pero ya tienen una primera prefijada. Pero acuérdense que lo que menos tienen es tiempo. Entonces, acá ya todo, obviamente tenemos que revisar nuestras claves, casi siempre hacemos eso. Pero al menos ya tienen algo prefijado, pero tienen que ir con conocimiento, porque obviamente si van sin conocimientos en alternativas no sirve. Por ejemplo, acá, este es el caso que les comentaba. Recién lo interesante de esto viene en la quinta línea. Paciente mujer de 62 años, previamente sana, llega al consultorio por problemas de brazo. Les cuentan toda una historia. Menciona que durante los últimos meses ha notado que el brazo derecho se agita cuando está sentada, al principio apenas lo notaba, en fin. Vayan a la línea 5. También percibe que se mueve con más lentitud. Primer dato clave. La exploración revela temblor en reposo. Segundo dato clave. Cuando el médico la sostiene y la flexiona, tiene resistencia, rigidez en rueda dentada. ¿Cuál es el diagnóstico? Parkinson. Parkinson, se acabó. Si es Parkinson, ¿dónde está la lesión? Sustancia negra. Entonces, otra cosa que ustedes tienen que hacer es, cuando les pongan un caso clínico tan amplio, tan grande, antes de leerlo todo, váyanse primero a la pregunta. Y la pregunta era, ¿el sitio más probable de la lesión? Entonces, para yo saber cuál es el sitio más probable de la lesión, tengo que saber el diagnóstico. Si yo sé que es Parkinson, es la sustancia negra. No leo todo y me quedo solo con la C y con la D. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el lado? ¿Derecho o izquierdo? Izquierda. ¿Okay? Muy bien. La paciente tiene todo el cuadro clínico en el lado derecho, pero la vía corticoespinal sigue siendo contralateral. Acuérdense que es corteza y ganglios basales están acá. La corteza manda una señal a ganglio basal, pero el ganglio basal le devuelve una vez que ya ha modulado el movimiento, ya ha hecho que mi movimiento tenga una adecuada velocidad, una adecuada amplitud, y vuelve a bajar esto como vía corticoespinal, como vía ya mejorada, es decir, vuelve a bajar y vuelve a cruzar. Entonces la vía sigue cruzando del lado izquierdo. Finalmente está acá. Paciente varón de 52 años, previamente sano, se presenta en la sala de urgencias. Temblor
intención, cerebelo. Incapacidad para realizar movimientos automáticos rápidos. Disdiadoxinesia también es cerebelo. El paciente tiene alteración en la maniobra dedo-nariz. ¿Qué parte del cerebelo? Hemisferio. Los hemisferios cerebelosos. Es más Dismetría. Dismetría es hemisferios cerebelosos. Ok. ¿De qué lado? ¿Hemisferio cerebeloso izquierdo o derecho? es izquierdo. Izquierdo. Entonces, no leo ni la B, tampoco leo la D, tampoco leo la E. Me quedo con la A y me quedo con la C. ¿Cuál es? Posterior. Puede ser. El que está más desarrollado en el ser humano es el lóbulo posterior. Lóbulo posterior izquierdo del cerebro. Entonces, nuevamente, tienen un caso clínico, va, el sitio más probable de la lesión. Si le preguntan el sitio más probable de la lesión, primero se va al diagnóstico, por ende tienen que saber dónde está ubicado. Si ustedes saben que es cerebelo, acuérdense que si esto es cerebelo y esto es vermis, al vermis lo que lo cataloga es la ataxia, caminar con marcha amplia. A los hemisferios, la dismetría. Y al flóculo nódulo que estaba acá abajito, el nistagmus. Ahorita lo vamos a ver acá. Niña de 5 años es admitida en el hospital con problemas para caminar y mantener el equilibrio. Si yo digo equilibrio, ¿en qué estructuras pienso? Cerebelo. ¿Qué otra estructura? Vestíbulo. Correcto. Para balancearse de un lado al otro al estar de pie y presenta marcha de base amplia. Sigo igual. A la exploración física reveló nistagmo. ¿Qué porción del cerebelo tiene ese nistagmo? Flóculo nódulo. Flóculo no. Listo. La clave es la B. ¿Listo? No perdí mucho tiempo. Un paciente se presenta con debilidad del brazo y de la mano derecha. Tono muscular reducido. Si ustedes leen tono reducido, ¿qué se les viene? Segunda motoneurona. Reflejos deprimidos, segunda motoneurona. Atrofia leve, segunda motoneurona. ¿Dónde queda la segunda motoneurona? Estas anteriores. Hasta anterior de la médula espinal. ¿Cuál de todas dice hasta anterior de la médula espinal? La C. La C, ya está. No lean más, se acabó. Hasta anterior de la médula espinal. Listo. Tienen que ser rápidas, porque el examen no sé cuánto vaya a durar. Siento que estas alternativas están un poquito más que las anteriores, Sí, estamos un poquito más para realizar las sí,